Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar sobre las enfermedades laborales de acuerdo con los factores de riesgo químico. ¿Qué es esto? Son aquellas acciones o afecciones que desarrollan los trabajadores como resultado de la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo. Estas sustancias pueden entrar al organismo por inhalación, contacto dérmico, ingestión o incluso por inyección accidental, como en el caso de pinchazos con objetos contaminados. La exposición prolongada o repetitiva a ciertos productos químicos puede dañar órganos y sistemas, dependiendo de la naturaleza del químico, el nivel de exposición y la duración del contacto. Mostraré algunos ejemplos de lo que son las enfermedades laborales por exposición a factores químicos, como la silicosis, que es causada por la exposición al polvo del sílice, y enfermedades respiratorias, como el asma, que es causada por inhalación de agentes sensibilizantes, entre otras. Daré unos datos sobre un trabajador de una empresa de mármol de la ciudad de Cali, la cual se llamaba Ramiro Meneses Aguilar, que tenía una edad de 49 años y operaba con el cargo de operador de máquinas para pulir superficies de mármol, granito y terrazón de acuerdo a las especificaciones, la cual tenía como actividad el pulido y abrillantado de los pisos. Llevaba trabajando 16 años y mediante todo esto, a la exposición del sílice, sufrió una enfermedad, que es el La sílice. sílice, El sílice es un mineral que se encuentra de forma natural en diversos materiales. El silicio es un mineral compuesto principalmente de dióxido de silicio, muy común en las rocas, arenas y arcillas, y es un componente importante en productos como vidrio, cerámica y cemento. En las actividades laborales, especialmente en sectores como la minería, construcción y pulido de mármol, la manipulación de materiales que contienen sílice genera un polvo fino conocido como sílice cristalina. Al inhalar este polvo, las partículas de sílice pueden alojarse en los pulmones y causar enfermedades respiratorias eh, graves como la silicosis, que ya la había nombrado anteriormente, ya que es una enfermedad pulmonar crónica que limita la capacidad de respirar y aumenta el riesgo de desarrollar otras condiciones graves como la tuberculosis y cáncer de pulmón. la sílice puede ingresar al organismo humano a través del aire, el agua, los alimentos, la tierra y algunos productos de consumo. Vías de entrada en el organismo de los agentes químicos. Los contaminantes pueden entrar al organismo por distintas vías, entre ellas tenemos la respiratoria, la vía de entrada más importante para la mayoría de agentes químicos que son a través de la nariz, la boca, laringe y bronquio. La digestiva, que es la entrada a través del sistema formado por la boca, estómago e intestinos. Esta vía es de poca importancia, salvo en trabajadores con hábitos de comer en el puesto de trabajo. Y la inhalación, esta vía también es de suma importancia para los contaminantes químicos, como los gases, humos, vapores y material particulado sólido que pueden ingresar al organismo por la nariz o la boca. Las posibles causas que le ocasionaron esta enfermedad al trabajador son, en primer lugar, tenemos que no se implementaron medidas efectivas para mitigar la exposición a silicio, como ventilación apropiada, sistemas de aspiración o contención de polvo. Dos, el trabajador no empleó o no recibió instrucción adecuada sobre el uso de EPI, como las mascarillas respiratorias, gafas, guantes y ropa protectora. 3. Las técnicas de pulido aplicadas generaban grandes cantidades de polvo de silicio, convirtiéndolo en un trabajo inseguro. 4. No se efectuó una evaluación apropiada de los riesgos relacionados con la exposición a silicio. 5.
El trabajador no recibió capacitación o entrenamiento sobre los riesgos de la exposición a sílice y medidas de prevención. Y 6, no se realizó un monitoreo o seguimiento apropiado y constante de la salud del trabajador para detectar signos tempranos de la enfermedad. La legislación establece obligaciones para los empleadores en cuanto a condiciones de trabajo y protección de los empleados en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 2400 de 1979. El decreto 1072 de 2015 establece la obligación de los empleadores de garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable en el artículo 2.2.4.6.2. En definiciones, en el punto número 12, condiciones y medio ambiente de trabajo. En la resolución 2400 de 1979 establece los requisitos para la evaluación y control de la exposición a sílice en el lugar de trabajo. En el artículo 77 dice que cuando se opere con sustancias irritantes y nocivas, será necesaria la instalación de sistemas de ventilación local exhaustivas. En el artículo 177, en orden a la protección personal de los trabajadores, los empleadores estarán obligados a suministrar a estos los equipos de protección personal. Y en el artículo 696, quedará prohibido emplear menores de 18 años y mujeres de cualquier edad en trabajos y operaciones en las cuales están expuestos a entrar en contacto con enfermedades. De acuerdo, o según el decreto 1477 de 2014, ¿sí? Dentro de la tabla de enfermedades laborales que pueden originarse por agentes químicos, encontramos la enfermedad de silicosis, originada por la inhalación y acumulación de polvo de cristales de sílice libre en los pulmones. Entonces, encontramos la tabla dentro de este decreto, donde nos habla de la enfermedad, donde se estipula. Dice que esta enfermedad se encuentra clasificada en el decreto 1477 del 2014 bajo el código CIE 10 J62 en la tabla de enfermedades laborales directas. Entonces contamos que me habla de la enfermedad me haga el código J62, agentes etiológicos, factores de riesgo ocupacional, sílice en todas sus formas, y ocupaciones de industria. Dice que todos los trabajadores expuestos a sílice durante la extracción y utilización, tales como trabajadores de las minas, túneles, canteras, operaciones de pulido y tallado, que era la función o el cargo de este trabajador, ¿sí? Operación de pulido y tallado, artesanos, trabajadores con cerámica, pulido de vidrio, afiladores, picapiedreros, fundidores, extracción de canteras de granito y minas metálicas, obras hidroeléctricas, fundidores, talladores, lavadores de piedra, industria siderometalúrgica, fabricación de refractarios, abrasivos, vidrio, cemento, manufactura de papel, pinturas, plásticos y gomas, entre otros. Entonces, aquí podemos ver que esta enfermedad se encuentra dentro del decreto 1477, dentro de la tabla. Entonces, tenemos que esta persona que resultó con esta enfermedad laboral, la enfermedad aparece registrada, ¿sí? En la tabla de enfermedades laborales directas. Nos habla de reporte en FUREL. FUREL significa formato único de reporte de enfermedades laborales. Este es un ejemplo del formato, ¿sí? Que se debe llenar y nos pregunta cuándo se realiza el reporte. El reporte eh, se debe realizar por medio de la página web de la ARL dentro de los días hábiles, dentro de los 2 días hábiles siguientes al diagnóstico, conforme al decreto ley 1295 de 1994, resolución 156 de 2005 y decreto 1072 de 2015. Hay que tener en cuenta que dependiendo la ARL que esté contemplada para cada empresa, ¿sí? Es, dependiendo la ARL, la empresa debe comunicarse con la ARL para hacer este reporte FUREL. ¿Quiénes son los responsables o los encargados del reporte del FUREL? Los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, recursos humanos o la gerencia. Son los encargados de hacer el reporte de FUREL ante la ARL. Estos son los encargados de hacer el reporte. Luego de este reporte viene un proceso de investigación de la enfermedad laboral.
nos dice que cuando la enfermedad ha sido calificada de origen laboral en firme, ya se diagnosticó, se dio cuenta que sí. En este caso tenemos que el compañero ya llevaba laborando aproximadamente 16 años con la empresa, donde tenía el cargo de pulidor. Se encargaba de pulir pisos de granito, terrazón y mármol. Entonces, tenía sus funciones asignadas, estaba tal cual en la empresa. Entonces, luego que ya se ha identificado, se realiza un análisis de causa en el formato GTHF45, investigación de enfermedad laboral. Debe llevar copia del informe, análisis de puesto de trabajo, ahí se va a hacer el análisis del puesto de trabajo el empleado, copia de los cargos de funciones y responsabilidades según el manual de funciones, copia de la prueba de remisiones de recomendaciones médico-laborales, informe de medición ambiental si existe, antecedentes médico-ocupacionales que reposan en la carpeta ocupacional del empleado contratista. Esto lo debe tener personal de recursos humanos, que es el que lleva toda esta información. Luego se establecen acciones para prevenir la materialización de nuevos casos. Listo. Ya se dio cuenta que resultó un empleado con silicosis por la exposición al sílice, ¿sí? Por los trabajos que realiza. Entonces, se ve es tomar acciones para prevenir que sigan apareciendo más empleados con esta enfermedad. Las acciones establecidas deben tener una fecha de verificación, entonces aquí deben llevar fechas para cada una de las situaciones que se van a realizar. Las recomendaciones médico-laborales emitidas por la ARL o medicina laboral se socializarán mediante formato lista de asistencia a reuniones ASI F06. Estas recomendaciones se le hacen saber al trabajador y a su jefe inmediato. Y se hará seguimiento a la persona diagnosticada para verificar el cumplimiento de las recomendaciones médico-laborales. Entonces, esta persona, luego de que salió con esa enfermedad, se le debe hacer un seguimiento, ¿sí? Para verificar que esté cumpliendo con todas las recomendaciones y pues pueda cuidar su salud y no siga empeorando. Pérdida de capacidad laboral. Nos habla que la pérdida de capacidad laboral es el proceso mediante el cual se evalúa el grado de afectación de las habilidades físicas, mentales y sociales de una persona para desempeñar su trabajo habitual debido a una enfermedad o accidente. En este caso, quienes tienen las competencias de calificar, la pregunta, ¿quién tiene la competencia de calificar la pérdida de capacidad laboral? Entonces, de acuerdo al artículo 52 de la Ley 962 de 2005, las empresas promotoras de salud, EPS, las administradoras de fondos de pensiones, AFP, y las administradoras de riesgos profesionales, ARP, en primera oportunidad. Están las juntas regionales de calificación de invalidez en primera instancia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en segunda y última instancia. En este caso, con este trabajador que se identificó la enfermedad, estuvo en una cita, se identificó su enfermedad y pudo ser asociada a su trabajo, a su cargo, ¿sí? Entonces se comenzó la investigación para poder continuar con el cumplimiento de la ley, ¿sí? Que es para verificar la pérdida de capacidad laboral, si puede o no puede, la persona, cuánto fue el porcentaje de inhabilidad, y de ahí para allá pues ya se califica quienes están encargados de eso para realizarle a la persona el estudio correspondiente y dar una calificación de cuánta es la capacidad o incapacidad o la invalidez que ha tenido esta persona. Bueno, y como conclusión y reflexión final, nos dice o nos deja que las enfermedades laborales relacionadas con riesgo químico representan un desafío significativo para la salud ocupacional y la seguridad laboral. La prevención es clave y debe incluir la implementación de controles en el ambiente de trabajo, el uso de equipos de protección personal, la capacitación continua y la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a estos riesgos. Como reflexión, dejo que es esencial que los empleadores y los empleados sean conscientes de los peligros y mantengan un enfoque preventivo y proactivo para reducir los riesgos. Así se protegerá no solo la salud de los trabajadores, sino también su calidad de vida y la sostenibilidad de las actividades laborales. Y esto sería todo. Gracias.